En esta clase vamos a explicar el ciclo de refrigeración. Este ciclo va a implicar varios equipos para lograr la expansión y contracción de los fluidos, en este caso el de enfriamiento, un refrigerante, y eso va a estar incluyendo el principio de Joule-Thomson, la válvula de Joule-Thomson. Fíjense los equipos que tenemos un condensador, una válvula de Joule-Thomson, un evaporador y un compresor. Serían los equipos que vamos a manipular en este caso. El ejercicio, ¿verdad?, va a tener como refrigerante al propano, que va a ir por la corriente 1. Entonces nosotros tenemos aquí los datos de qué componente, un solo componente, el cual va a estar circulando en este ciclo. Y el paquete termodinámico que vamos a emplear va a ser Penn Robinson, ya que el propano es un alcano, es uno de los hidrocarburos. Eh, entonces, fíjense que aquí no tenemos el diagrama de flujo, el flow chart. Pero este ejercicio tiene la intención de que usted, en seguimiento de la descripción del caso, sea capaz de construir ese flow chart. Entonces, bueno, HYSYS, entramos a HYSYS, hacemos clic en un caso nuevo y luego vamos a adicionar un componente que ya sabemos que es propano. Cerramos, buscamos el paquete termodinámico, lo adicionamos y vamos a buscar Penn Robinson, que está por la categoría EOS. Aquí está Penn Robinson, chequeamos los parámetros, no hay parámetros para ese tipo de ecuación, tampoco hay coeficientes binarios, no lo maneja. No tenemos reacción química, entonces entramos de una vez al ambiente de simulación y vamos a ir haciendo el seguimiento de la descripción del caso. Ya tenemos estos dos realizados. Nos piden que las unidades sean inglesas. Vamos a chequear en qué unidades están. Vámonos a Tools, Preferencias, Variables, para aumentar un poco esto aquí, Variables. Y vemos que está trabajando con el sistema internacional, grados Celsius, atmósfera. Y lo que se quiere es que trabaje en el sistema inglés. Para eso usted va a hacer clic donde dice Field y ya tenemos trabajando o seleccionadas las unidades inglesas. Salvamos las preferencias con este botón, le decimos guardar, sí, reemplazar y listo. Ya tenemos las unidades en el sistema inglés. Agregamos entonces una corriente denominada alimentación con 120 grados Fahrenheit, 100 libras-mol hora en la condición de líquido saturado. Entonces, para eso colocamos la corriente. Esa corriente la vamos a denominar alimentación. Alimentación. La temperatura 120, 100 libras-mol y en la condición de vapor de líquido saturado. 120 Fahrenheit, 100 libras-mol. No nos dan datos de presión. Lo que sí sabemos que por aquí va a ser propano, 100% propano, y que debe estar en la condición, la fracción de vapor debe estar en la condición de líquido saturado. Recordemos que teóricamente, cuando esto está a líquido saturado, estamos en el domo, estaríamos a 0% de vapor. Entonces la fracción de vapor aquí va a ser 0. Y fíjense que si estamos en líquido saturado, estamos en el punto de burbuja. Se forma la primera burbuja de vapor y, y el otro sería el punto de rocío. Eh, como pueden ver, nos está dando la presión de saturación, porque estamos justamente en la saturación, 243 psi.
Listo. Tenemos la alimentación, seguimos el caso y vamos a las operaciones unitarias involucradas. Tenemos la válvula con entrada de la corriente de alimentación y sale la corriente 2. Vamos a hacer lo propio. Ingresamos una válvula, que es este icono. Hacemos un doble clic sobre ella, ingresamos la corriente de alimentación y a esta la vamos a denominar 2. El otro dato adicional de la válvula no hay. Entonces seguimos con el siguiente equipo, evaporador. Caída de presión en el evaporador es 4 psi, ingresa la corriente 2 y sale la corriente 3. Vamos a hacer esto. El evaporador, para nuestro caso, va a ser no un intercambiador de calor tubo y coraza, sino uno de estos equipos de calentamiento o de enfriamiento. Como es un calentador, debe ser este. Simplemente va a ser calentado de alguna forma, va a calentar una sola corriente de alguna forma, con una resistencia eléctrica, fuego directo, etcétera. Pero no va a ser a través de intercambio de calor con otro fluido, pues. Ingresamos aquí, le vamos a llamar entonces este evaporador. Va a ingresar la corriente 2 y va a salir la corriente 3. Outlet es la corriente de salida. Y adicional nos está diciendo que la caída de presión en el evaporador es 4 psi y la corriente 3, la última corriente, la de salida, va a salir a 0 grados Fahrenheit en la condición de vapor saturado. Entonces, a esta tenemos que agregarle la etiqueta, por supuesto, como va a recibir un calor, vamos a llamarlo Q evaporador, QE. Y vamos al parámetro, nos dice que la caída de presión es de 4 psi. 4 psi. Y que la última corriente, la 3, va a tener 0 grados Fahrenheit a condición de vapor saturado. Entonces vamos a Worksheet. La corriente 3 va a tener aquí 0 grados Fahrenheit. Y si va a estar como la condición de vapor saturado, quiere decir que aquí va a ser 1, 100% vapor. Fíjense cómo ya calculó todo. Muy bien. Lo siguiente es agregar un compresor. ¿Con qué información? Con la entrada, la corriente 3 y la salida, la corriente 4. Y hay una caída de presión de 6.5 psi. Entonces, el compresor es este. Entra la corriente 3. Aquí creamos la corriente 4. El compresor también tiene acoplado un motor. El compresor y la bomba consumen potencia, son similares, lo que pasa es que el compresor trabaja solamente con aire y la bomba trabaja con agua. Entonces aquí vamos a colocarle un calor de compresor, una energía para el compresor que viene, una potencia que viene de un motor y que él lo va a estimar. Por aquí nos dicen otros datos, vamos a ver qué es lo que decía. Caída de presión de 6.5 psi. Entonces aquí en diseño, parámetros, fíjense que no tenemos, si te revisa toda la ventana, no tenemos donde cargar la diferencia de presión no tenemos donde cargar la diferencia de presión del compresor. No hay donde dice un delta P. Entonces nos vamos a donde dice Worksheet y esa diferencia de presión la vamos a establecer precisamente entre la presión de entrada y la presión de salida. Entonces, si nos está ingresando, la diferencia va a ser de tan solo 6,5 psi. Si nos está ingresando al compresor la corriente 3 a 38.33 y va a caer 6.5, la salida, como lo que se quiere en realidad es que el trabajo del compresor aumenta, ¿verdad? Va a aumentar presión
es la diferencia la que debe darse 0.5, pero la presión debe salir mayor, porque es la lógica del trabajo de un compresor, a menos que esté haciendo vacío, que es poco probable. 44.83 sería la diferencia al sumarle a 38, 6.5. Y fíjate, ya tenemos calculado nuestro compresor. Luego tenemos el condensador, sería el último equipo, y va a entrar la corriente 4 y sale la corriente de alimentación, se comunica con la corriente de alimentación y cierra el ciclo. Entonces simplemente unimos el condensador, colocamos un condensador que en este caso sería este que dice cooler, colocamos aquí el nombre condensador, ingresamos la corriente 4 y ahora vamos a comunicar con la corriente de alimentación. También el condensador debe tener una energía de extracción de ese calor. Fíjese, ya corrió, ya tenemos nuestro ciclo. Hemos determinado el ciclo. Vamos a hacer algo de aquí de edición del flowchart para que se vea mejor. Entonces fíjense, aquí están muchas cruzadas. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para el condensador, darle botón derecho y decirle transformar, rotar. La rotamos una vez más y ya quedaría un poco más no tan aglomerada. Inclusive el texto condensador lo podemos mover. Igual aquí alimentación, moverla, que nos tenga así como atravesado. El compresor también lo podemos hacer su rotación. Se ve un poco más vistoso. Aquí le podemos cambiar el nombre a compresor. Movemos para acá. Podemos cambiar el tamaño de los equipos. Por ejemplo, aquí que sea un poquito más largo, más grande el compresor. Y eso nos ayuda también a la parte visual de las flechas, donde salen. Las bombas también tienen sus iconos distintos, el que te quiera mostrar. Los intercambiadores de calor, hay equipos que sí tienen diferencias, ¿verdad? Y usted pudiera optar por ellas. Pero como les estaba diciendo, eso no va a influir en los resultados, solamente a manera de visual. Vamos a cambiar aquí la rotación. Cuando lo transforma y vuelve a su estado original. Bueno, ahora sí tiene más cara de ciclo, digámoslo así. Ahora vamos a la parte del análisis. Dice, diga cuál es la caída de presión en la válvula. Porque fíjese que inicialmente nosotros no ingresamos ninguna variación. Normalmente las válvulas estrangulan, ¿verdad? O se abren para hacer una expansión. En el ciclo de refrigeración, como es una válvula Joule-Thomson, él debería hacer es una expansión. Esa expansión, les explico cómo trabaja un ciclo de refrigeración. Por aquí va a ingresar el propano, ¿verdad? Que inicialmente está en estado gaseoso, líquido. Ya ingresa líquido. Y cuando pasa por la bomba, lo va a llevar a una mezcla líquido-vapor, como lo pueden ver aquí. La caída de presión que nos piden, ingresamos en la válvula y él nos las calcula, fíjense, 201 psi de caída de presión sería la respuesta. Luego la pregunta siguiente sería realizar el balance de masa en el workbook del proceso, similar a los casos anteriores, y realizar el análisis del caso. Aquí, en el evaporador, la corriente pasa a ser vapor, fíjense, que es lo que habíamos definido nosotros. Y luego
va a ser comprimida. Cuando ingresa aquí como eh, vapor, va a salir a una presión mayor y la va a mantener en el estado de vapor, pero con mayor presión. De tal manera que cuando entre al condensador, pase inmediatamente a, va a haber una caída de presión, fíjese, y pasa súbitamente al estado líquido. Y este va a ser el ciclo. Por aquí van los líquidos y por aquí van los gases. Aquí debe ingresar necesariamente al compresor gaseoso. La corriente 3 debe ser gaseosa. Si aquí por algún error ingresara en estado líquido, nos generaría un error de concepto y o por supuesto no calcularía, porque él siempre chequea, el simulador chequea el estado termodinámico en que se encuentre. Entonces, bueno, aquí estamos logrando el enfriamiento, fíjense. ¿Dónde está el enfriamiento? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿Dónde se encuentra el enfriamiento? En qué etapa se da el enfriamiento y en qué etapa se da el cambio de fase a vapor? ¿Cuál es la función de la válvula Joule-Thomson? La vamos a discutir en clase. Sin embargo, eh, deseo que ustedes por su cuenta den solución y análisis a estas preguntas.